Vamos acercándonos para el siguiente momento de reflexión sobre el documento Fiducia Supplicans. Solo esperamos a nuestro expositor para que podamos iniciar este segundo momento. ¿Estamos listos? Listos. Muy bien, pues necesariamente es un comentario más breve, porque el documento es mucho más breve. También porque lo hemos leído, lo hemos comentado, entonces mi comentario va en la línea de algunos límites, algunos puntos discutibles y sobre todo señalar el tenor del comentario del episcopado, que espero que ustedes también hayan tenido la oportunidad de conocer el comunicado sobre este documento del episcopado mexicano, que fue el 19 de diciembre. Lo primero es esta declaración viene un poco a contraponerse a una declaración de 2 años antes. Una declaración que no es declaración, es una respuesta, un responso de la congregación a una pregunta. La pregunta que se le hace a la congregación de parte de un obispo era concretamente: la Iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo. Esta pregunta la contesta la congregación cuando está como prefecto el cardenal Luis Ladaria el 22 de febrero del 2021, prácticamente 3 años. La pregunta entonces: ¿la Iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo? La respuesta dice negativamente. Es todo lo que dice la respuesta. Es decir, ¿la Iglesia tiene el poder para impartir? No, no tiene ningún poder para impartir. Después viene una nota aclaratoria, ¿no? Pero la respuesta es simplemente no. Tajantemente no. Y en la respuesta, en la parte explicativa, considera algo que me parece muy importante. Dice, consecuencia, hablando de que las sacramentales pertenecen, las bendiciones pertenecen a los sacramentales, y las sacramentales pues es en orden a llevar, alabar a Dios, exhortar a la dignidad de la vida, etc. En consecuencia, para ser coherentes con la naturaleza de los sacramentales, cuando se invoca
una bendición sobre alguna relación humana, se necesita, más allá de la recta intención de los que la piden, que aquello que se bendice objetiva y positivamente esté ordenado a expresar la gracia que se pide. Bueno, ahí ya es muy clara, ¿verdad? Y además dice, no se trata de discriminar a nadie, la iglesia respeta a las personas con orientación homosexual, pero naturalmente no puede bendecir. Y lo dice con toda claridad porque no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. No se puede, no hay fundamentos para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas. Ahí está la respuesta de hace 3 años de parte de la congregación. Ahora sorprende un documento nuevo, que es una declaración. La declaración tiene una cierta autoridad, una cierta personalidad, digamos. Acá es un responso y acá es una declaración que se supone un poco más elaborada. No está tan elaborada. Pensemos, por ejemplo, en una gran declaración que hubo hace 25 años ya, en el año 2000, la declaración Dominus Jesus, que es una declaración, ese es el estatuto de ese documento de parte de la congregación, donde se declara la universalidad salvífica de Cristo y la universalidad sacramental de la Iglesia para la salvación. Es un documento enorme, muy bien estructurado, profundo, que además tuvo muy mala recepción, por eso lo recuerdo, ¿no? Ese documento fue rechazado por muchos teólogos porque era imprudente, como en un tiempo de diálogo intercultural, interreligioso, nos atrevemos a decir que Cristo es el Salvador universal y la Iglesia sacramento, que contradice al Vaticano II. Pues esa declaración es reafirmación de Vaticano II y reafirmación de la fe de siempre de la Iglesia. Cristo el único Salvador. Bueno, pero tuvo mucha controversia, tuvo muchos rechazos en muchos ambientes, pero era una declaración en perfecta sintonía con la tradición, citando la tradición desde los primeros momentos hasta los últimos, ¿verdad? Ahora nos encontramos con una declaración breve en el sentido, porque hace un poco de análisis en lo que significa la bendición, todo lo vimos ahí. Pero 2 defectos de origen. Primero, faltó consulta. El nuevo prefecto, apenas de hace unos cuantos meses, estuvo precisamente participando ya en el sínodo de la sinodalidad. Y el sínodo de la sinodalidad es escuchar, es incluir, es participar. No sé, aquí en el documento se dice que después de haber escuchado a varios, pero se ve que no hubo una escucha suficiente porque ha habido un rechazo muy fuerte, un rechazo que va más allá del simplemente no estoy de acuerdo. Hay un rechazo en el sentido de decir, este documento prácticamente rompe con la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio. Este es el punto más grave, tal vez, de lo que se señala. Habría que considerar si es así o no, pero faltó escuchar, faltó un consenso, como hablábamos hace un momento, ¿no? Faltó un discernimiento más amplio, más profundo.
Ese es el primer punto, un arranque, una propuesta sin una debida profundización. Yo me he dado cuenta en el tiempo que he estado más o menos cerca por la Comisión Teológica de los procesos en el dicasterio para la doctrina de la fe. No son procesos rápidos. A veces una simple pregunta puede tardar 1 año, 2 años para responderse. Un documento puede llevar más tiempo. Y esto, pues, un prefecto que llega y que no tiene más que 4 meses y uno de esos meses totalmente imbuido en el sínodo, no vemos en qué momento se dio la oportunidad de una reflexión serena, amplia, de una consulta auténtica, ¿verdad? Entonces, nace el documento en medio de una controversia que la pregunta que nos hacía Juan Bertis ya lo deja ver, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es posible que el sínodo pidió precisamente que una parte que hablaba de estos temas prácticamente se cambiara porque no había tratado el sínodo el tema como se propuso en el documento que se iba a aprobar? Y entonces ya aparece como algo muy sencillo, ¿no? En el sínodo. Entonces ya estamos viendo que no estaba el ambiente propicio para un documento como este, ni mucho menos en el momento en que aparece. Yo no entiendo por qué a principios de diciembre viene un tema como este, ¿no? Cuando todos entramos al ambiente de la profundo, intenso, de la Navidad, de todo eso. Bueno, no entiendo por qué en ese momento. Puede ser también una cuestión inoportuna. Lo segundo, este es el primer paso, no hay consulta. Lo segundo, bueno, no hay consulta suficiente, perdón. Debió haber consultado y claro que sí, pero no la suficiente, ¿no? Lo segundo es para mí, esta inconveniente asociación entre matrimonios en situación irregular, divorciados vueltos a casar, porque es otra temática. Es un hombre, una mujer, sí, que están en atentado a la vida matrimonial, pero al matrimonio como tal, ¿no? Pero asociarlo, como de alguna manera aparece brevemente en el documento del sínodo, en el mismo renglón, los que tienen la orientación a la vida homosexual. O sea, son dos realidades totalmente distintas que no deberíamos tratarlo en un solo paquete. Ese es mi primer análisis así de entrada, ¿no? Y aquí, lógicamente, los matrimonios divorciados vueltos a casar casi nada más se mencionan al final y todo lo demás ya se deriva prácticamente a las parejas homosexuales. Segundo punto, bendición de la pareja, de las relaciones homosexuales. Hay toda una deliberación sobre las bendiciones, que está muy bien, que todos conocemos y que sabemos que la bendición es una expresión amplia, lo aclara totalmente, no se trata de poner en riesgo la doctrina sobre el matrimonio, que es entre el hombre y la mujer. Los dos documentos lo dicen, el de hace 3 años, el de ahora. La doctrina de la Iglesia es esta: hombre, mujer, apertura a la vida, formación de la familia, etc. De qué manera se puede equiparar esta realidad con otra. Ahí queda muy claro. Pero en el momento en que se habla de las bendiciones en sentido amplio, se dice, bueno, la Iglesia bendice
muchas realidades humanas, y todos lo sabemos, ¿no? Todos sabemos que bendecimos un automóvil, una casa, un objeto, una persona, no solamente las personas, quiero decir, sino muchas otras situaciones. Y incluso hay un día hasta para bendecir a los animales. Tampoco vamos a decir, si bendecimos a los animales, ¿por qué no bendecir a los homosexuales? Esto sería un mensaje equívoco totalmente, ¿no? Pero estamos en esa reflexión sobre la bendición. Es algo muy amplio. Sí, pero siempre, y tal vez ahí falta una palabra en el mismo documento del episcopado, dice una bendición, dice que se da siempre, tanto sin ánimo de legitimar situaciones irregulares, sino como una expresión de la misericordia pastoral de Cristo y de la Iglesia hacia toda persona que busca la conversión. Faltó esa palabra en el documento de la Santa Sede y en el documento del episcopado. Es decir, sí, vamos a bendecir a toda persona que se acerca a nosotros. No hablemos ahorita de los homosexuales, nada. Toda persona que pide una bendición puede recibir esa bendición, pues porque es signo de la misericordia pastoral de Cristo y de la Iglesia hacia toda persona que busca la conversión, que quiere. ¿Cuántas bendiciones se dan a personas que están en pecado, pero que buscan la conversión? Este es el motivo de fondo. Y entonces nos acercamos al hecho que estamos reflexionando. Si la Iglesia va a dar una bendición a parejas, que ya el nombre mismo no suena, ¿verdad?, en nuestro lenguaje teológico, y parejas de homosexuales, ¿por qué razón? Este es el equívoco, es decir, el documento tiene un equívoco. ¿Por qué voy a bendecir? No sé, claro. Primero, ¿quién lo va a pedir? ¿Quién lo va a pedir? No es el sacerdote que va a anunciar aquí se bendice, sino es una persona que se acerca, quiero una bendición. ¿Y por qué pides esa bendición? ¿Cuál es el motivo? Porque la unión entre dos personas de orientación homosexual, sean dos hombres o dos mujeres, no se equiparan de ninguna manera al matrimonio. Ese es el punto clarísimo en la doctrina de la Iglesia. Por eso siempre ha habido oposición al reconocimiento civil como matrimonio. El matrimonio no es esto. Voy a dar un ejemplo muy sencillo, tal vez fuera de lugar, pero lo voy a decir. Miren, en el campo comercial simplemente, digo, por eso está fuera de lugar, acá estamos hablando de la dignidad humana. En el campo comercial hay algo que se llama denominación de origen. Nadie puede decir que un tequila que se elaboró en Japón es tequila. ¿Por qué? Porque el tequila solamente es de este lugar. Y cualquiera que se presente alterando ese nombre de tequila está sujeto a un proceso judicial y etcétera, ¿no? Porque está utilizando el nombre equivocadamente. Este es el punto. El matrimonio solo es entre el hombre y la mujer. Civilmente no se debería utilizar ese término. Si quieren, pueden utilizar uniones de hecho, o hay otros nombres, ¿no? Pero no matrimonio. Y la Iglesia es clarísima en esto, no podemos confundir las cosas. Las uniones, ¿qué es lo que quieren pedir que se bendiga como pareja? Este es el problema. Porque si lo que quieren que se bendiga es la pareja, estamos de alguna manera bendiciendo esa unión que no corresponde
a lo que la Iglesia pide y lo que en una conversión deberían buscar. Por eso, en primer lugar, van a ser muy pocos los que se acerquen a pedir una bendición. Pero el que se acerca a pedir una bendición en cualquier circunstancia debe ser orientado. Doy otro ejemplo antes de entrar en la problemática, ¿no? Si nos piden, como en este inicio de año, tantas bendiciones, nos extienden la mano y va allí la cartera, las monedas, los billetes. Oye, te voy a bendecir tus manos, con que haces tu trabajo, no te voy a bendecir el dinero, te voy a bendecir tus manos. Y guarda el dinero, te bendigo tus manos, ¿verdad? O sea, damos una pequeña orientación para bendecir. No negamos nunca una bendición, pero sí orientamos. Si se acerca una pareja homosexual para ser bendecidos, a ver, no te voy a bendecir en tu unión como pareja. Te voy a bendecir como persona a ti y a ti para que encuentres el sentido de la vida frente a Dios. Entonces ya no estamos bendiciendo a esa pareja, pero el documento no lo dice con claridad. El documento no señala que debe haber una orientación para que encuentren el sentido de su propia vida como individuos, no para bendecir una unión que la Iglesia no puede reconocer. Ahí está el equívoco de fondo. Dice, la Iglesia otorga como un gesto de cercanía y acompañamiento para ayudarles a madurar y crecer en la fidelidad. Vean el mensaje, la palabra que se utiliza. No fidelidad en la unión, sino fidelidad al mensaje del Evangelio. Liberarse de sus imperfecciones y fragilidades y expresarse en la dimensión siempre más grande del amor divino. Entonces, el motivo va a ser ayudarte con una bendición a tu conversión, para que no te sientas matrimonio, para que no pienses que estoy bendiciendo tu situación de fragilidad, de imperfección, que no corresponde a lo que el Evangelio y el amor de Dios nos pide. Bueno, entonces ante todos estos preámbulos, ¿dónde queda la bendición? En este caso, la propuesta es, miren, si se acerca alguien a pedir esta bendición, estas parejas, es un momento para evangelizarlos y tal vez la bendición se va a hacer después, no como dice la aclaración última, ¿verdad? Que hay una aclaración. Dice, bueno, se hace una bendición rápida, que el Señor les dé salud, les dé tranquilidad y rápido. No, el problema no es lo rápido, porque además en la aclaración viene esto, ¿no? Que se debe hacer rápidamente. Dice así en la aclaración de hace 4 días, quizá en algunos lugares sea necesario hacerlo rápidamente y pedir que simplemente mira, Señor, a estos hijos tuyos, concédele salud, trabajo, paz, ayuda mutua. Y a lo mejor no debería ser tan rápido, precisamente para ayudarles a entender su situación. Es más que la bendición, es un momento de evangelización. Hacerles sentir, sí, que la Iglesia no los discrimina, pero que la Iglesia no aprueba esta unión, no es compatible con la vida de fe. Entonces vean que tiene algunas imprecisiones. Ahora, ¿en qué nivel del magisterio está este documento? No es un documento del Papa, es un documento de un dicasterio que el Papa aprobó, naturalmente. Pero hay documentos como estos que en el tiempo son superados, corregidos, reelaborados, que no son
del magisterio solemne del Papa, como una exhortación apostólica, como una encíclica, como una declaración magisterial solemne, ¿no? No es esto. Es un documento orientativo, auxiliar en el magisterio del dicasterio, pero nada menos que el dicasterio para la doctrina de la fe. O sea, sí tiene su peso, pero hay que ponerlo en su lugar. Es un documento que está pues a un lado, auxiliar en el magisterio y que puede ser revisado, que puede ser superado. Me parece que los intentos de aclaración no nos ayudan, debe haber y se debe pedir más que demasiada, no ayudamos como iglesia a una denostación de las personas, porque por ahí va mucho, ¿verdad? Denostar a la persona, es un incompetente, es un hereje, etc. No, yo creo que como obispos, en primer lugar, porque son quienes deben expresar con claridad la opinión de la Iglesia, deben pedir una profundización y una elaboración consultada, profundizada, etcétera, para recomponer, porque sí tiene un problema de fondo de imprecisión. Es como muchos lo dicen, sí, pero no. Sí te doy la bendición, pero no te estoy reconociendo. Y entonces los que están a favor de reconocer dicen, la iglesia ya me lo permitió. Y lo ha dicho el padre, famoso padre Martín, ¿cómo se llama? James Martin. Santiago Martín. Santiago, James Martin, sí, James Martin, que ya dice, no, ya la iglesia nos permitió con ciertos límites, pero ya está dando bendiciones por todos lados. Es exactamente lo que no se puede hacer. Y lo dice el documento de nuestros obispos. Que no se vaya a crear confusión tanto de parte de los sacerdotes y agentes de pastoral para los fieles, que no se genere confusión ni desvirtuar el sentido pastoral de lo que pide el Papa, que es una cercanía, un discernimiento para quienes solicitan la bendición y ayudarles guiándolos con delicadeza, con firmeza y claridad en su camino para cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. O sea, ayudarme a saber con claridad y firmeza cuál es el camino que la Iglesia propone. Entonces, un documento que con toda razón se ha vuelto una controversia. Hay conferencias episcopales completas que han dicho que ese documento no se implementa en sus iglesias diocesanas, y hay otros que han ido al otro extremo de que ahora sí van a bendecir y que ya están haciendo bendiciones. Hay imágenes por ahí, ahora que las redes sociales nos ponen en contacto, un párroco ahí tiene una fila de divorciados vueltos a casar, dando la bendición, pero una fila como si fuera la comunión, una fila larga ahí dando la bendición pareja por pareja. No es el sentido. Ni es una bendición litúrgica, ni debe ser una bendición sin una claridad. Y lo que está faltando ahí es claridad. Se puede bendecir a las dos personas por separado y se puede dar una catequesis para que entiendan el sentido de la Iglesia sobre el matrimonio y la realización en la sexualidad. Creo que efectivamente el documento, más que empezar a denostar a las personas, nos debe llevar a una mejor respuesta como iglesia y nos pone frente a una realidad. Hay una realidad que todos sabemos. La homosexualidad es un fenómeno de toda la historia, pero la promoción de la sexualidad
Y la equiparación al matrimonio en el contexto civil es algo de 30 años para acá. Y esto, pues, la Iglesia tiene muy claro su punto de vista, ¿no? No puede dar no puede transigir ante un fenómeno cultural que desde mi punto de vista no tiene futuro. Llegará el momento en que esto vaya a declinar, porque no corresponde a un bien para la sociedad la equiparación de estas uniones con el matrimonio. Tarde o temprano vendrá una corrección, incluso en las leyes civiles, no una discriminación hacia las personas de orientación homosexual, pero sí una clarificación del lugar que les corresponde. Vean, no hay mucho más que decir. Espero que mi opinión sea más o menos clara. No es la primera vez que se dan controversias fuertes sobre algo, pero no lo vamos a resolver insultando a las personas o descalificando a los colaboradores del Papa. Por supuesto, mucho menos vamos a avanzar pues atacando al Papa, que debemos también reconocerlo a él en lo que él personalmente dice, y siempre lo ha dicho con mucha claridad. Si vemos sus documentos, sus pronunciamientos sobre el tema, son muy claros. En este punto, en esta declaración, hay equívocos que deben de superarse, no tratando de decir otra vez lo mismo, sino explicando mejor las cosas. Quiero concluir hablando de la sinodalidad con un punto muy importante en la metodología: escuchar, discernir y recibir para actuar. Son los 3 pasos del método de la sinodalidad: escuchar, discernir y recibir para actuar. Cuando algo no se recibe, dice el método, y nos podemos referir al documento de la Comisión Teológica Internacional, en su capítulo 4, cuando algo no es bien recibido, el magisterio debe hacerse una pregunta: o no comuniqué bien las cosas, entonces debo corregir mi forma de comunicarlas, o no entendieron bien lo que he dicho, que estamos casi en el mismo caso. Es decir, hay que revisar y volver a plantear el asunto, porque no expresé bien y bueno, no me entendieron tampoco bien, ¿no? Entonces, cuando está fallando la recepción, hay un problema de comunicación. Y en este caso, no solo de comunicación, sino puede haber un problema, un equívoco en la doctrina. Gracias.